Hola, este tutorial es para resolver algunos ejercicios con la ecuación de gases ideales. Comenzamos. Ejercicio número 1. En un tanque de 100 litros se introducen 2000 gramos de metano gaseoso a 50 grados Celsius. Pregunta: ¿cuál es la presión que ejerce el gas dentro del tanque? Para resolver este problema es mucho más fácil si lo visualizamos. Tenemos un tanque que contiene gas, 2000 gramos de gas a 50 grados Celsius dentro de un recipiente de 100 litros. Para resolverlo, vamos a utilizar la ecuación de gases ideales, que dice que PV es igual a nRT. Despejamos la presión porque es lo que nos piden. Presión es igual a nRT sobre V. Bastaría con sustituir los valores en la ecuación para calcular la presión. ¿Qué valores disponemos? Tenemos el volumen, sí, la temperatura también. La R la podemos elegir. Y N no lo tenemos, lo que tenemos es la masa del gas, por lo tanto hay que calcularlos. ¿Qué R vamos a elegir? R vamos a elegir la 0.0821. ¿Por qué razón? Porque las unidades del volumen que nos dan están en litros y son las unidades de la R. Y recordemos que el número de moles se puede calcular como la masa de gas dividida entre su masa molar. Entonces, ¿en qué consiste el problema? 1. En pasar la temperatura a Kelvin. 2. Determinar el número de moles. Y una vez que tenemos el número de moles y con todos los datos completos, podemos calcular la presión. Paso número 1. Pasamos la temperatura a Kelvin. La temperatura son 50 grados Celsius, le sumamos 273.15. La temperatura son 323.15 Kelvin. Número 2. Determinamos el número de moles. Para ello necesitamos sacar la masa molar del gas. El gas es metano, tiene carbono, pesa 12.011, es un átomo, son 12.011, e hidrógeno pesa 1.008, son 4 átomos, en total 4.032, lo sumamos, da 16.043. Eso significa que la masa molar son 16.043 gramos sobre mol. Y el número de moles es igual a los 2000 gramos que tenemos de masa entre los 16.043 gramos sobre mol de la masa molar. El resultado son 124.665 mol. Ahora sí, ya tenemos todos los datos. Tenemos la temperatura, el volumen, la constante y acabamos de calcular N. Entonces podemos obtener P sustituyendo ya todos los valores en la ecuación despejada. P es igual a nRT sobre V. Sustituyendo los valores, el número de mol es 124.665 mol, R 0.0821, T 323.15 Kelvin, volumen 100 litros. Hacemos las operaciones, eliminamos las unidades que se pueden eliminar, nos queda todo en atmósferas. Y la presión son 33.074 atmósferas. Y con esto el problema está resuelto. Problema número 2. Problema número 2 dice que en un tanque se introducen 2500 gramos de dióxido de azufre a 35 grados Celsius. La presión en el tanque es de 350 kilopascales. ¿Cuál es el volumen del tanque? Muy bien, al igual que en el caso anterior, podemos visualizar el problema como un tanque cuyo volumen desconocemos, que contiene gas, 2500 gramos de gas a 35 grados Celsius y con una presión de 350 kilopascales. Nuevamente utilizamos la ecuación de gas ideal, PV igual a nRT. Despejamos ahora el volumen, que es lo que nos piden. Volumen es igual a nRT sobre P. Y bastaría con sustituir los valores que tengamos para resolver el problema. ¿Qué valores tenemos? Tenemos la presión, sí, la temperatura también. R lo podemos elegir con base en los datos que tenemos. Y nos faltaría N, pero la podemos calcular con la masa del gas. R elegida es 8.314. ¿Por qué razón? Porque la presión está en kilopascales y esta constante tiene la unidad de presión en pascales. Y la N la calculamos nuevamente como masa entre masa molar. ¿Ok? Entonces, ¿qué procede? Primero
cambiar la temperatura a Kelvin, después calcular el número de moles, pasamos la presión a pascales, calculamos el número de moles y finalmente determinamos el volumen. Entonces, pasamos de Celsius a Kelvin. La temperatura son 35 grados Celsius, le sumamos 273.15 y nos da 308.15. Número 2, pasamos los kilopascales a pascales. Simplemente multiplicamos 350 kilopascales por 1000 para convertir en 350.000 pascales. Número 3, determinamos el valor de N. Para ello necesitamos la masa molar del gas. El gas es dióxido de azufre que tiene azufre. El azufre pesa 32.066. Es un átomo, son 32.066. Tiene oxígeno que pesa 15.999 y son dos átomos, son 31.998. La suma total nos da 64.064. Eso significa que la masa molar son 64.064 gramos sobre mol. Entonces calculamos N dividiendo los 2.500 gramos de gas entre los 64.064 gramos sobre mol de la masa molar y obtenemos que son 39.023 mol. Ya tenemos los datos completos, tenemos la presión, la temperatura, el número de moles y la R. Podemos calcular el volumen con la ecuación despejada, sustituimos los valores que tenemos, eliminamos las las unidades correspondientes y el volumen nos queda en metros cúbicos. Haciendo las operaciones, el volumen queda de 0.286 metros cúbicos. Y con esto el problema está resuelto. Problema número 3. En un tanque de 35 litros se introducen 300 gramos de monóxido de carbono gaseoso y la pregunta es ¿cuál es la temperatura del gas si la presión es 7.98 atmósferas? La temperatura nos las piden en grados Celsius. Para visualizar el problema tenemos un tanque que contiene gas y este está a 7.98 atmósferas dentro de un tanque de 35 litros, siendo 300 gramos de gas. Nuevamente, de la ecuación de gases ideales, PV igual a nRT, ahora despejamos la temperatura como PV entre nR. Y si revisamos, tenemos la presión, el volumen, la R la podemos elegir y nos falta N, que podemos calcular porque sabemos la masa de gas y de qué gas se trata. Entonces elegimos a R como la de 0.0821 porque las unidades de presión están en atmósferas y el volumen está en litros. Es la que nos conviene. Y N nuevamente la calcularemos como masa entre la masa molar del gas. ¿Qué vamos a hacer? Primero determinaremos el número de moles. Posteriormente determinaremos la temperatura del gas con la ecuación de gas ideal. Y finalmente pasaremos la temperatura en Kelvin a los Celsius, que es como nos la pide. Paso número 1. Determinamos el número de moles. Necesitamos la masa molar del gas. El gas es monóxido de carbono, tiene carbono. Pesa 12.011 por un átomo, son 12.011. Y tiene oxígeno, que pesa 15.999. También es un átomo, son 15.999. La suma da 28.010. Eso significa que la masa molar son 28.01 gramos sobre mol. Calculamos N dividiendo los 300 gramos de gas entre los 28.01 gramos sobre mol de la masa molar. El resultado son 10.710 mol. Ahora sí, ya tenemos la presión, el volumen, el número de moles y el valor de R. Ya podemos calcular la temperatura como PV entre NR. Sustituimos todos los valores, la presión, el volumen, el número de moles y el valor de R, y eliminamos las unidades que se puedan eliminar. Nos queda solamente unidades de temperatura en el denominador del denominador, que se convierte en un numerador por la ley del sándwich. Entonces, haciendo las operaciones, la temperatura queda de 317.63 Kelvin. Para convertirlo a grados Celsius,
Simplemente a los 317.63 Kelvin le restamos 273.15 y el resultado son 44.48 grados Celsius, que es el resultado que estábamos buscando. Problema número 4. Vamos a determinar la masa de un gas. Dice que en un tanque de 100 litros se introduce propano gaseoso a 27.5 grados Celsius hasta que la presión es de 850 kilopascales. La pregunta es, ¿qué masa de gas hay dentro del tanque? Bueno, para visualizarlo como en los casos anteriores, tenemos el tanque que tiene gas a 27.5 grados Celsius, ejerciendo presión de 850 kilopascales en un volumen de 100 litros. La masa no la conocemos. Si partimos de la ecuación de gas ideal, veremos que la ecuación no tiene masa. Tiene presión, tiene volumen, tiene temperatura y tiene número de moles. Entonces, pero el número de moles sí se puede correlacionar con la masa del gas. Por lo tanto, en este problema nos conviene calcular el número de moles y de ahí calcular la masa. Para lo cual despejamos N es igual a PV entre RT. Y los valores que tenemos son los tres: presión, volumen, temperatura, y la R la elegimos de acuerdo a nuestras necesidades y vamos a calcular con ello N. Y después sabemos que N es masa sobre masa molar, simplemente despejamos la masa nos queda como el número de moles por la masa molar y con eso resolveríamos el problema. ¿Qué vamos a hacer? Paso número 1, pasamos la temperatura a Kelvin. Número 2, cambiamos la presión de kilopascales a pascales. Número 3, cambiamos el volumen a metros cúbicos para que las unidades cuadren. Número 4, determinamos el número de moles. Y finalmente pasamos los moles a masa. Tenemos que hacer esto porque la R que tenemos, que hemos elegido, la presión la tiene en pascales y el volumen en metros cúbicos, pero el volumen nos lo dieron en litros, por eso tenemos que hacer varios cambios. Entonces, paso número 1. Pasamos de Celsius a Kelvin. ¿Cómo? Simplemente a los 27.5 grados Celsius le sumamos 273.15. El resultado son 300.65. Número 2. Pasamos los kilopascales a pascales. Simplemente a los 850 kilopascales los multiplicamos por 1000 para convertirlos a pascales. 850.000 pascales. Paso número 3. Los litros a metros cúbicos. Como un metro cúbico tiene 1000 litros, nuevamente el volumen de 100 litros ahora lo dividimos entre 1000. El resultado es 0.1 metros cúbicos. Y finalmente, ya que tenemos todas las cantidades en las unidades correspondientes, la temperatura en Kelvin, la presión en pascales y el volumen en metros cúbicos, calculamos N a partir de la ecuación de gas ideal despejada. N es igual a PV entre RT. Sustituimos valores y eliminamos las unidades, nos van a quedar solamente mol en el denominador de un denominador. Por la ley del sándwich se convierte en numerador. Y entonces, haciendo las operaciones, el número de moles da 34.005 mol. Ahora, para convertir de moles a masa, necesitamos la masa molar del gas. El gas es propano, tiene... No necesitamos. Sí, necesitamos la masa molar del gas, perdón, me distraje. El gas es propano, tiene carbono que pesa 12.011, son 3 átomos, son 36.033. Y tiene hidrógeno que pesa 1.008 y son 8 átomos, son 8.064. La masa molar son 44.097 gramos sobre mol. Y ahora sí, como sabemos que M masa es igual a N número de moles por masa molar, haciendo la multiplicación de los 34.005 mol por los 44.097 gramos sobre mol, se cancelan los moles y el resultado nos queda en gramos, son 124.665 gramos. Y con esto se resuelve el problema.
Problema número 5 y último. En un tanque de 150 litros se introducen 1200 gramos de un gas desconocido, un gas X, a 42.8 grados Celsius, hasta que la presión del gas es 3.45 atmósferas. La pregunta es, ¿cuál es la masa molar del compuesto desconocido? Ok, nuevamente si utilizamos gas ideal, visualizamos el problema con un tanque que contiene gas y el gas se encuentra a 42.8 grados Celsius y 3.45 atmósferas de presión en un tanque de 150 litros y son 1200 gramos de gas. Bien, de la ecuación de gas ideal, PV igual a nRT, no tenemos directamente la masa molar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sabemos que la masa molar está relacionada directamente con el número de moles. Por lo tanto, de la ecuación de gas ideal podemos calcular el número de moles. Y una vez que tengamos el número de moles, podemos calcular la masa molar. ¿Qué valores tenemos? Tenemos la presión, tenemos el volumen, tenemos la temperatura. Nos falta solamente R. Entonces, elegimos a R como 0.0821 atmósferas litro entre mol Kelvin por las unidades de atmósferas y de litros. Y sabemos que el número de moles es igual a la masa entre la masa molar. Despejando la masa molar me quedaría la masa entre el número de moles. La masa del gas entre el número de moles. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a primero pasar la temperatura a Kelvin. Después simplemente determinamos el número de moles porque tenemos las unidades correctas. Y calculamos la masa molar. Entonces pasamos de Celsius a Kelvin como a la temperatura de 42.8 grados Celsius le sumamos 273.15. El resultado son 315.95. Posteriormente determinamos N de la ecuación despejada. N es igual a PV entre RT. Como ya tenemos la temperatura en Kelvin, la presión en atmósferas y el volumen en litros, sustituimos todos los valores. Eliminamos las las unidades que se puedan eliminar. Las unidades nos quedan en mol. Y determinamos el número de moles, haciendo las operaciones correspondientes en 19.975 mol. Ahora, sabemos que la masa molar es igual a la masa de gas entre el número de moles. La masa molar nos la dieron, son 1200 gramos. El número de moles lo acabamos de calcular, son 19.975 mol. El resultado son 60.076. Por lo tanto, la masa molar son 60.076 gramos sobre mol. Y con eso tenemos el resultado. Finalmente, lo que podemos ver es que en este tutorial vimos 5 ejercicios que se pueden determinar diferentes cosas en gases ideales: presión, volumen, temperatura, masa de gas y masa molar. Espero que sea útil, estudien.